Más del 65% de todos los cánceres de próstata se diagnostican en hombres de más de 65 años. Continuamos aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en este segundo bloque de entrevistas de manteles largos con un invitado muy especial, el doctor Mauricio Gallo, hablándonos sobre enfermedades de vejiga y próstata. Bueno, ya tocamos en el primer bloque sobre todos los padecimientos de vejiga, pero pues creo que la próstata, tú eres el encargado de dirigir la unidad de próstata ahí en Centro del Riñón Guadalajara, y pues platícanos por favor, Mauricio, sobre todos los padecimientos que pueden causar una inflamación en la próstata, sus causas y bueno, a qué edad se presenta. Sí, gracias, doctora. Realmente, a final de cuentas, como lo mencionábamos previamente, esto va muy de la mano con el problema del riñón, y cabe hacer mención que en ocasiones nos toca ver pacientes. De hecho, el primer paciente que Julio y yo tratamos como médicos fue un paciente que de hecho tuvo un daño renal por un problema prostático, y fue un daño renal que requirió, a final de cuentas, un trasplante renal. Entonces, es importante mencionar eso, porque aunque haya un crecimiento que se considera muy normal en todos los pacientes, porque eso sí quiero decirles, la mayoría de los pacientes, o sea, prácticamente más del 80% de los hombres, cuando lleguemos a cierta edad, vamos a requerir un tratamiento específicamente para la próstata, ya sea por un padecimiento benigno o por un padecimiento maligno, en este caso el cáncer de próstata, que es uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial en varones. Y cabe hacer mención también, que lo vamos a comentar un poco más adelante, es un cáncer 100% curable, y el punto más importante es detectarlo en el momento correcto. Pero hablando del crecimiento benigno, bueno, también tiene sus manifestaciones, que de hecho son muy clásicas, y yo creo que la mayoría de los pacientes lo conocen. O sea, hasta en ocasiones se hacen burla entre los varones que dicen andas prostático porque estás orinando muy frecuentemente, te tardas en orinar porque el chorro es muy delgado, tienes que pujar, de repente el chorro se entrecorta, terminas de orinar y sientes que no vacías, etc. Todos esos síntomas son relacionados normalmente a un crecimiento prostático. Y hacer mención que el cáncer de próstata no produce síntomas cuando está comenzando, que es el momento correcto de tratarlo y curarlo. Entonces, a final de cuentas, como bien lo mencionábamos también más adelante, creo que no tenemos que esperar síntomas para acudir a consulta, para acudir a un seguimiento, y es parte de lo que nosotros, con la experiencia que hemos tenido ya más de 20 años trabajando juntos, tratar de crear esta clínica de la próstata para tratar de profesionalizar, así como Julio ha profesionalizado el manejo de los pacientes con enfermedad renal, de trasplante renal. Bueno, siguiendo ese ejemplo, queremos también tratar de ayudar mucho a la población para tratar de apoyar en estos padecimientos de la próstata, identificarlos de una forma temprana, tratarlos de una forma temprana, y más porque en la actualidad creo que los mitos que existían se han vencido, se han roto cada vez más, y los tratamientos tecnológicamente tenemos más opciones y más alternativas que definitivamente hacen que el tratamiento sea mejor y con una recuperación mucho más rápida. Esa parte donde de alguna manera el paciente con un problema prostático logra vencer y entender que como parte de la evolución natural del varón vamos a vivir un crecimiento obviamente obligado, y que si atendemos de manera temprana, ¿en qué momento todo varón tiene que buscar o sospechar que esa próstata empieza a tener una condición de sufrimiento o cambio? Bueno, lo que se recomienda normalmente buscando cáncer es a partir de los 45 años, cuando hay un antecedente directo. Pero la verdad es que yo me atrevo a decir a la mayoría de los varones que a partir de los 40 años de edad deben de acudir con su médico urólogo para recibir una revisión. Es muy común que conmigo lleguen a consulta y me digan, vengo a revisión, doctor, pero realmente no van a revisión, ya tienen síntomas, y normalmente fue lo que los llevó a que llegaran a consulta. Y el tabú existe de que vamos a hacer un tacto rectal, de que vamos a hacer una prueba incómoda, de que a lo mejor la masculinidad estará en juego, etc. Hay muchas cosas que creo que son más mitos que realmente una realidad, y en ese aspecto sí queremos hacer mucha conciencia de que el paciente varón a partir de los 40 años tiene que acudir a una revisión, y es la forma de tratar este tipo de padecimientos en las etapas más tempranas y lógicamente con menos repercusión en todo el sistema, ¿no? Y bueno, pues comentabas, ¿no?, que lo que queremos es tratar de hacer una detección oportuna de todos aquellos pacientes que llegan a sufrir cáncer de próstata. Pero, por ejemplo, hoy en día, ¿qué tan mortal es el cáncer de próstata en los varones? Mira, lamentablemente, Anaí,
Yo tengo una subespecialidad en cáncer, soy urologo-oncólogo, y de repente hacemos muchos consensos y reuniones a nivel internacional y nos permite conocer cuál es el universo de nuestro país y de otros países. Y es muy triste porque en México el 40% de los cánceres de próstata se diagnostican metastásicos, o sea, cuando ya el cáncer está fuera de la próstata y cuando ya el cáncer simplemente se puede controlar y no curar. Y hablamos de cualquier edad, o sea, nos ha tocado ver pacientes de 45, 50 años con un cáncer metastásico de la próstata. Y cuando eso lo comparamos con países desarrollados, ¿sí?, que pongan el ejemplo que ustedes prefieran, a partir de que se han hecho políticas públicas y se ha hecho del conocimiento a los pacientes, el seguimiento y el manejo que se tiene que dar, realmente la cantidad de pacientes con esta enfermedad tan avanzada es menos del 4%. O sea, es tan monstruosa la diferencia que realmente es muy triste pensar que nuestros pacientes están muriendo por un cáncer que era 100% curable, con un manejo en una etapa temprana y con un diagnóstico lógicamente temprano. Y esa parte es fundamental. Entendemos que ha evolucionado este comportamiento y que obviamente los tratamientos han migrado. No todos los casos de crecimientos prostáticos son de un manejo quirúrgico. Obviamente muchos de estos casos son de un manejo clínico. Cuando ya hay un diagnóstico de una cuestión que sea sugestiva de cáncer, hablando de estudios complementarios, ultrasonido, resonancia magnética, marcadores tumorales en este caso con antígenos específicos y biopsia en este caso como herramienta fundamental, son indicativos en qué casos de llevar un tratamiento y cómo lo podemos esquematizar para que el auditorio que nos ve a través de la pantalla entienda cómo se define un plan de tratamiento para un paciente con un problema de cáncer de próstata. Sí, claro, digo, y en parte por eso fue que los tres decidimos fundar este centro de la próstata, porque realmente el mismo ejemplo que hemos seguido en otras patologías lo vivimos en los problemas prostáticos. O sea, un paciente llega a consulta y normalmente cuando acude con un médico urólogo, de repente solicita un antígeno prostático, el paciente tiene que ir a un laboratorio, tiene que regresar, le solicitamos un ultrasonido prostático, tiene que ir y regresar, después iniciar un tratamiento, de repente a lo mejor tiene una repercusión en el riñón y tiene que ir con el nefrólogo. Entonces, pasan meses en que un paciente realmente es diagnosticado y manejado. En el centro del riñón tenemos la gran facilidad de que somos un grupo de médicos que trabajamos conjuntamente y entonces cuando un paciente llega a evaluación, en ese mismo momento le hacemos los exámenes de sangre, le hacemos el ultrasonido, si requiere una interconsulta con el nefrólogo, con el intensivista, con el cardiólogo, etcétera, en ese momento puede tener una evaluación y también nosotros podemos ya fundamentar un tratamiento. Es importante decirles que los tratamientos para el crecimiento benigno de la próstata, muchos de ellos son tratamientos médicos. O sea, algo que también hemos aprendido es a manejar a nuestros pacientes hasta el momento que sea totalmente necesario con medicamentos y cuando el paciente ya no está respondiendo adecuadamente a medicamentos, tenemos opciones terapéuticas. Dentro de esas opciones terapéuticas, en la actualidad, las cirugías han cambiado tanto, por ejemplo, en el crecimiento benigno, que ahora hacemos una cirugía en la cual retiramos por completo la próstata cuando es un crecimiento benigno y esa próstata nunca volverá a crecer, porque digo, a final de cuentas, el tratamiento que normalmente se realiza era un tratamiento que lamentablemente después de 10 o 15 años empezaba otra vez a provocar problemas porque la próstata, mientras haya estimulación hormonal, va a tener un crecimiento. Ahora tenemos tratamientos que utilizamos láser y otro tipo de tecnologías en las cuales enucleamos y retiramos todo el tejido prostático y eso nos permite tener mucho mejores resultados, una recuperación más rápida y resultados definitivos. Y en cáncer de próstata, por ejemplo, cuando lo diagnosticamos en una etapa temprana, anteriormente la cirugía que se hacía para retirar por completo la próstata era una cirugía con muchos riesgos, muy complicada y con muchas secuelas. En la actualidad tenemos la facilidad de hacer una cirugía asistida con un robot. Importante decirles, el robot no opera, operamos nosotros, es simplemente un instrumento, pero esto nos facilita la capacidad de ser más precisos, tener mejor opción de curación y sobre todo evitar las complicaciones que normalmente se presentaban en esta cirugía, que era el problema de la incontinencia, el problema de disfunción eréctil, etcétera. Todos esos tratamientos que teníamos un paciente a lo mejor curado, pero con una calidad de vida muy mala porque el tratamiento fue peor que realmente la enfermedad. En la actualidad la cirugía robótica nos ha permitido tener recuperaciones más rápidas, operar pacientes de una edad mayor hasta con complicaciones y tener mejores resultados en general, ¿no?
Excelente. Bueno, Mauricio, por favor, te pido que te quedes a nuestra mesa de conclusiones y nos amplíes un poquito más el panorama sobre robot, mostrarles a nuestro auditorio un poquito de imágenes de ese famoso robot que obvio él no opera, tú lo manejas, y pues un poquito más de detalle de esto. ¿Te quedas? Claro, vamos sí, a un corte comercial y regresamos. Continuamos. La tasa de mortalidad es de 13 defunciones por cada 100,000 hombres en cáncer de próstata.